2, la regencia de Espartero, 1840-1843. Este es un periodo cortito en el que realmente no hay grandes avances legislativos, no hay esa inestabilidad de la regencia de María Cristina, y básicamente sirve sobre todo para ver la enorme importancia que llegan a tomar tres generales, que luego serán llamados los espadones de Isabel II, y que realmente son los que van a gobernar España durante todo el reinado de Isabel II. Estos tres espadones serán Narváez, al que ya hemos conocido anteriormente, aliado de la regente María Cristina y exiliado con ella en París; Baldomero Espartero, al que también conocimos como general exitoso de la guerra carlista y que vimos que acabó con la regencia de María Cristina dando un golpe para colocarse él mismo en la regencia, con lo cual empieza este puntito; y luego Leopoldo O'Donnell, que será un general de menor importancia, que aparece por primera vez en este periodo de la regencia de Espartero y que más adelante sí adquirirá cierto protagonismo, todavía no. En fin, siendo breves, la regencia de Espartero empieza en 1840 con ese golpe que dio para desalojar a María Cristina de la regencia, y Espartero va a gobernar durante estos 3 años que actúa como regente, como representante supuestamente de la reina Isabel II, que todavía tiene solo 10 años, a través del autoritarismo. ¿Qué significa eso? Va a ser un regente autoritario. Eso significa que va a imponer su autoridad siempre, sin debate, sin votaciones, sin elecciones, sin absolutamente nada. Espartero va a gobernar estos 3 años de regencia como un dictador militar. Autoritarismo. Impone su autoridad por la fuerza sobre todas las demás fuerzas políticas del país. Así, aquí señalo que abusa de los presidentes del gobierno, es decir, los presidentes del gobierno no salen de unas elecciones, sino que lo elige Espartero, y son de quita y pon. Pone a uno, si ese no cumple con su voluntad rajatabla, lo depone, coloca a otro, ¿vale? Espartero gobierna él, aunque coloque presidentes de pacotilla. Y lo mismo hace con el Congreso. El Congreso sigue siendo el que salió de unas elecciones anteriores, de 1839. Él no lo disuelve, no le importa. Simplemente fuerza a los congresistas, a los diputados, a aprobar todo lo que él quiera que se apruebe. Si no, ya le obligará por la fuerza, por su autoridad militar. Y una cosa importantísima es que es apoyado por los ayacuchos. ¿Quiénes son los ayacuchos? Así es como se llama a los generales españoles ya veteranos que en la década de 1810 lucharon en las colonias españolas de América contra los movimientos que pretendían independizarlas. Cuando México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina se independizan de España, lo hacen a través de guerras. En esas guerras luchan generales españoles llamados los ayacuchos, así apodados por una batalla que ocurrió allí, y estos son veteranos de aquellas guerras. Son generales que salieron derrotados, pero que ahora aquí en España siguen teniendo su prestigio y su control sobre el ejército, y por eso Espartero se alía con ellos y cuenta con su apoyo para su gobierno militar. Bien, medidas que toma Espartero en su primera etapa de gobierno. Básicamente, se sitúa como regente único. La gente de su partido, el Partido Progresista, opinó que lo ideal, después de quitar a María Cristina de la regencia, era situar ahora 3 regentes. ¿Para qué? Para que, siendo 3 figuras, siempre ante cualquier decisión hubiese que consensuar. Si uno pensaba una cosa y otro otra, pues a través del debate los 3 tendrían que ponerse de acuerdo para actuar como regencia. Espartero dice que de esto nada, que él ha dado el golpe, él ha quitado a María Cristina y él va a ser el nuevo regente y no va a compartir su poder con absolutamente nadie. Así que Espartero, regente único. Continúa con las desamortizaciones contra la Iglesia. Ya sabemos que forma parte del programa del Partido Progresista. Espartero es del Partido Progresista y también arremete contra la Iglesia Católica.
por una cuestión de ideología, pero también por una mucho más práctica. Necesita dinero, como siempre todos los gobiernos de España. Y la cosa más importante, o la que más graves consecuencias tendrá para Espartero de su política, va a ser la adopción del librecambismo. ¿En qué consiste el librecambismo? Básicamente consiste en que en un país se permite que entren productos comerciales de fuera. ¿Qué supone esto para España? Mirad, hay que entender que Espartero es sobre todo un gran fan, un gran seguidor de Inglaterra. De hecho, él ya dijimos que ganó la guerra carlista gracias a que conocía técnicas militares modernas que había aprendido estudiando en una academia militar inglesa llamada Sandhurst. Por eso Espartero intenta imitar todos los modelos de gobierno ingleses y también intenta favorecer a Inglaterra en lo económico. Entonces, ¿qué significa que Espartero adopte el librecambismo? Significa que va a permitir que en España entren desde Inglaterra todos los productos industriales que Inglaterra está produciendo. ¿Cuáles son esos productos industriales? Sobre todo el sector textil. Vestimentas de algodón, vestimentas de lana, que en Inglaterra se están produciendo muy rápido gracias a la revolución industrial. Este librecambismo va a suponer ventajas sobre todo para los amigos ingleses de Espartero, pero va a traer consigo ya que empiece a surgir cierta impopularidad de Espartero, al que se considera un vendido a los ingleses. Recordemos que Inglaterra es un enemigo histórico de España, al que ahora se favorece económicamente. Y por otro lado, ese librecambismo ataca directamente a un sector de la economía española que es la propia industria textil catalana. Aquí en España tenemos una industria muy primitiva y muy joven, podemos decir, muy poco productiva. Por tanto, si en vez de proteger la industria catalana dejamos que se inunde España de productos industriales ingleses que son mucho mejores, la industria catalana se va completamente al suelo, queda completamente arruinada. Para beneficiar a los industriales ingleses, arruinamos completamente a los industriales catalanes. Esta es la consecuencia de que Espartero asuma el librecambismo y tendrá consecuencias muy graves para su gobierno. En fin, señalo aquí en el esquema, simplemente como anécdota, que se produce un pequeño pronunciamiento moderado de O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, ese señor que luego sí tendrá importancia, pero los pronunciamientos contra Espartero en su los pequeños golpes militares contra Espartero en su primer año de gobierno no sirven para absolutamente nada, porque él tiene un apoyo súper fuerte del ejército. O sea, es imposible quitarlo de ahí por la fuerza. En fin, esto en cuanto a la primera etapa, 1841 y mediados del 42, que es la etapa, digamos, de poder absoluto de Espartero, el cual ejerce de forma autoritaria. Y luego, de la mitad de 1842 en adelante, empezará lo que se llama la crisis de la regencia de Espartero, que será cuando su popularidad, que se ha ido minando poquito a poco por ese autoritarismo, terminará de caer en picado por las cosas que hace ahora. Se produce la crisis de Bueno, un momento, primero. Decir que, como digo aquí, tiene un apoyo parlamentario reducidísimo, o sea, los políticos están en su contra porque no les deja meter baza. Este señor tiene las cortes prácticamente cerradas, no hace elecciones, no permite que los presidentes de gobierno decidan nada, pues evidentemente el Parlamento está en su contra, ¿vale? Gobierna como un dictador militar, con el ejército y con la milicia nacional, con esos civiles armados que también le apoyan por su popularidad. Problemas que le surgen a Espartero y serios. En primer lugar, la crisis de 1842. Básicamente, en 1842, Espartero se va a encontrar con dos situaciones adversas. Uno, el aislamiento internacional. ¿Qué significa aislamiento internacional? Significa que muchos países de Europa rompen sus relaciones diplomáticas, ¿vale? Aíslan, le hacen el vacío a la España de Espartero,
¿Por culpa de quién? De María Cristina y Narváez, que desde París están conspirando, hablando con las familias reales europeas, y diciéndole: ¿cómo podéis permitir que en España un plebeyo, como Espartero, esté decidiendo sobre la reina, Isabel II, que es de sangre real, y nos haya echado a nosotros, que somos, bueno, sobre todo su madre, que también es de sangre real? Esto va a hacer que la inmensa mayoría de países europeos, que son monarquías absolutas, den la espalda a la España de Espartero. No quieran comerciar con él, no quieran hacer relaciones diplomáticas, ni tratados, ni darle apoyo, ni mandar diplomáticos. Aislamiento, por culpa de María Cristina y sus conspiraciones. Solo habrá, lógicamente, un país que sí mantenga buenas relaciones con la España de Espartero, que es Inglaterra, porque al fin y al cabo Espartero es su fan y le está dando grandes beneficios económicos. A este aislamiento internacional, o sea, Espartero no puede pedir asistencia a ningún otro país, se une una situación doméstica mucho más grave, que son los sucesos de Barcelona. ¿Qué ocurre en Barcelona en septiembre de 1842? Septiembre-octubre. Básicamente, ¿recordáis esos industriales y trabajadores de la industria textil catalana que se quedan en la absoluta ruina por culpa de el textil llegado desde Inglaterra? Pues esos señores, ya en la más absoluta ruina, insisto, desesperados, hacen un levantamiento violento en Barcelona. Una huelga, una manifestación que se vuelve violenta y al final 15.000 entre industriales y trabajadores del sector textil catalán toman el control de Barcelona, ¿vale? 15.000 barceloneses se rebelan contra Espartero y toman el control de Barcelona. ¿Qué hace Espartero para resolver esa situación? Piensa Espartero: bueno, si se han rebelado porque lo estamos arruinando por el librecambismo, vamos a negociar, vamos a buscar una solución intermedia. No. Espartero no negocia con nadie. No es para nada diplomático. ¿Qué hace? Básicamente, rodea Barcelona por los tres costados terrestres y por el costado marítimo de cañones y la bombardea durante 3 semanas sin pausa, ¿vale? Bombardea la ciudad entera durante 3 semanas, causando miles de muertos. Además, miles de muertos inocentes, porque si Barcelona tiene una población de 300.000 habitantes, de los cuales se han sublevado 15.000, en la rebeldía contra Espartero han participado un 5%. Pues Espartero castiga a la ciudad entera, con una crueldad inusitada, ¿vale? De hecho, aquí Espartero acuña una frase famosa suya, que es que él dice que para mantener Cataluña controlada hay que bombardear Barcelona hasta los cimientos cada 50 años, ¿vale? Pues lo hace por primera vez en 1842, una represión terrible. Lógicamente, esta deriva ya completamente casi psicopática de Espartero va a hacer que, como digo, su popularidad entre el ejército y entre el pueblo, que había empezado a resentirse, ahora ya caiga completamente en picado. Así, 1843 va a ser un año malo para Espartero y en el cual sus enemigos se alían contra él y finalmente lo van a desalojar también a él del poder. ¿Cómo? En primer lugar, en 1843 la gente, el pueblo, los políticos insisten: Espartero, está muy bien que sea regente, pero haz unas elecciones, que para eso tenemos una constitución de 1837, para eso supuestamente eres progresista y crees en la democracia del pueblo. Espartero acepta, convoca esas elecciones. Evidentemente las pierde, porque su popularidad está por los suelos. ¿Qué hace Espartero con el Congreso que se forma por esas elecciones? Disolverlo. Cerrado. Ya no es siquiera como antes, que vamos a obligar, intimidar a los diputados. Ahora, cerrado. Cada uno en su casa, que aquí mando yo. ¿Vale? Las Cortes disueltas. Evidentemente ya todo esto va a hacer que todo el mundo, sobre todo todos los partidos políticos, tanto el moderado de Narváez, que es su rival, como la propia gente del Partido Progresista,
del cual él era el líder, pero no les deja hacer absolutamente nada, se van a aliar todos contra él, ¿vale? Así, Narváez va a volver del exilio, ese general, va a reunir con dinero aportado por las distintas monarquías europeas, va a reunir un ejército. Este ejército de Narváez y los moderados se va a enfrentar a Espartero en Torrejón de Ardoz y Espartero va a ser derrotado. Así, en 1843, Espartero abandona la regencia igual que llegó a ella, con un golpe militar. El golpe militar, en este caso de Narváez, que derrota a Espartero, igual que él obligó a María Cristina a exiliarse en 1840, se fue a París, ahora Narváez lo obliga a él mismo, Espartero, a exiliarse. Y él se va, lógicamente, a ese país que adora, que es Inglaterra. Ahí estará 10 años en el exilio y volverá. Ya volverá Espartero. Pero bueno, así de sencillo. Este es un punto muy cortito y muy fácil que ya veremos más adelante. Ya veremos cómo continúa más adelante. Hasta aquí la regencia de Espartero.